Bueno, ahí está grabando ya. Esta va a ser la clase de repaso del primer tramo, antes del parcialito de autoevaluación el sábado. Así que bueno, comenzamos. No sé, Ivi, si querés largar con Sí, algo o... ahí comparto pantalla y si les espérate parece que tengo que vamos. compartir, tengo que permitir para. Ahí estás. Ahora sí. A ver, ahí está. Bueno, ya que hay varios acá, si les parece, bueno, no sé si leyeron el posteo que les dejé, hacemos un pequeño repaso de glandular, que siempre es un tema que generalmente todos los años piden que repasemos, haya pandemia o no, así que lo seleccionamos por eso, pero bueno, si están de acuerdo, vemos eso. Sí, me pareció buenísimo. Sí, sí. Bien, bien, bueno. Ustedes se acuerdan que teníamos dos tipos de clasificación para el tejido epitelial. Por un lado, el revestimiento, que es por esa parte generalmente ustedes lo entienden y se ve bastante fácil. Y por otro lado teníamos el epitelio de tipo glandular, ¿sí? Que podía estar compuesto por una célula o muchas células, ¿sí? Bien, básicamente nosotros vamos a ver glándulas de tipo exócrina, esto significa que van a secretar hacia el exterior. Para el segundo parcial vamos a ver otro tipo de glándulas que son las endocrinas que van a secretar hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Bien. Mándenme que voy a buscar la otra diapo. Acá. Bien. Aparte de poder clasificarlas en unicelulares, que es una glándula de una sola célula, y multicelulares, nosotros también vamos a poder clasificarlas, depende del producto de secreción, que puede ser proteico, glucoproteico, lipídico, o también hay algunas que secretan agua y electrolitos. Y después también por la forma que tienen de secretar, ¿sí? Que puede ser merócrina, apócrina, holócrina o citócrina, que esto es una forma bastante especial, que es la secreción de una célula viva, por ejemplo, el ovario, ¿sí? Bien, entonces, vamos a arrancar, ¿sí? Glándulas unicelulares de tipo exócrino hay una sola, ¿sí? Que corresponde a la célula caliciforme. No sé si se acuerdan de estos dos preparados, si este lo vemos muchas veces para epitelio, pero tenemos nuestro epitelio de revestimiento, que era en este caso cilíndrico simple, con chapa estriada, y estas células caliciformes, que se ven bien marcadas, son las glándulas unicelulares y se encuentran intercaladas en el epitelio de revestimiento, ¿sí? Bien, con HY nada más se ven con una tinción muy pálida, ¿sí? Cuando nosotros le agregamos PAS, además de HY, las vemos, sí, que son PAS positivas. Esto significa que estas células tienen en su interior glucoproteínas, ¿sí? Bien. Ahora vamos con las multicelulares, que son la mayoría y las que generan más problemas a la hora de entender, y vamos a ver que tienen dos porciones, ¿sí? Por un lado la de número, que va a ser la porción que me genera la secreción, y por otro lado el conducto, ¿sí? Que va a ser la porción por donde esta secreción va a salir hacia el exterior. Bien. Hay números, vamos a tener ramificados, no ramificados, y después por la forma los vamos a clasificar en tubulares, donde vamos a tener dos tipos, simples y tubulo-glomerulares. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Por otro lado vamos a tener sacular, otro tipo va a ser el acinar, que va a venir de tres formas, seroso, mucoso o mixto, que es una fusión de estos dos, y por otro lado el alveolar, ¿sí? Y después tenemos los conductos que pueden ser simples o compuestos, ¿sí? Bien. Vamos con el primer tipo. Si vamos a ver la tubular simple. Creo que alguien preguntó algo, pero yo desde acá no puedo ver el chat. Ah, No, yo Javi ya lo escribió. respondí, ya lo respondí. Está bien. La Después primera lo vez que charlamos. me... Si hay alguna duda puntual, después la charlamos, pero yo voy tratando de Dale. resolver por el chat lo que vayan diciendo, excepto que sea muy complicado. Dale, genial. Bien, adenómero tubular simple. ¿Cómo se ve este adenómero? Como un tubito de ensayo, ¿sí? Acá tenemos un corte longitudinal de la mucosa intestinal, ¿sí? Y vemos que se va invaginando, si por ejemplo acá, vemos acá este epitelio que se va invaginando, ¿sí? Pega la vuelta, me hace como este tubito, ¿sí? Y de hecho lo puedo ir viendo a lo largo de todo el preparado, ¿sí? Básicamente como un tubito de ensayos esta glándula. Así se verían, corte longitudinal,
Y acá les traje una foto que es de otro órgano, pero que también tenía este tipo de glándulas que se ven corte transversal, ¿sí? Esta sería la pared de la glándula, ¿sí? Las células que la conforman, y esta sería la luz, ¿sí? Si yo querría marcar esto, voy bien por acá, que corresponde a la luz de la glándula, y después tenemos por acá todos los núcleos celulares, sí, que corresponderían a la pared, ¿sí? Bien, la tubular simple, sencillo de entender, como un tubito de ensayo se lo imaginan. Ahora, la siguiente que vamos a ver, que se me tilda la copo, ahí está. Bien, la tubuloglomerular. Quiero que se imaginen el mismo tubo de ensayo, pero retorcido sobre sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un esquema, ¿sí? Nosotros tenemos el tubo y se va enrollando sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un corte por acá, por ejemplo, vamos a ver esto al microscopio, ¿sí? Distintas incidencias de corte de estructuras tubulares, como esta, ¿sí? Todas se ven bastante distintas porque como están enrollados sobre sí mismo, no vamos a ver todas perfectas. Y algo que vamos a poder ver es que podemos distinguir estas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta acá, que es bastante grande, ¿sí? Es una estructura tubular, en este caso de corte transversal, con un epitelio cúbico simple, ¿sí? Células acidófilas y los núcleos bien esféricos, ¿sí? Bien. Esa estructura corresponde a la parte del adenómero. Pero después tenemos estas estructuras que son de un tamaño un poco más pequeño, ¿sí? Que ya podemos ver que su acidofilia es mucho más intensa que la anterior, eso es lo primero que vemos, y después si miramos en más detalle, vemos que la luz es un poco más pequeña que la del adenómero, se ve un poquito más chiquita en estos cortes. Y otra cosa más es que tiene dos capas de células cúbicas, ¿sí? Tiene un epitelio cúbico biestratificado. Entonces, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre adenómero y conducto? Tamaño, intensidad de la acidofilia y el epitelio, ¿sí? Uno va a tener una capa, el otro va a tener dos. ¿Por qué tiene más acidofilia? Las células de los conductos, acuérdense que tienen muchas bombas de protones en las membranas, para eso necesito tener muchas mitocondrias para que me generen ATP, y esas bombas las tengo porque me va a ir cambiando la... perdón chicos, es muy temprana la mañana. Me va a ir cambiando la concentración que tiene el producto de Concentración secreción, de iones. ¿sí? Eso, la concentración de iones, no me salía. Pero estaba silenciado por eso. Yo te hablaba y estaba silenciado. No, sí, estás como ahí, me pasa siempre. Bien, ¿se entendió esto? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Ustedes imagínenselo en 3D, como esto, como un ovillito, y cuando lo cortamos vemos las distintas porciones, ¿sí? Bien, seguimos. Ahora tenemos el tipo sacular. Con las tubulares terminamos. Tubulares serán la simple y tubuloglomerular. Vamos a ir con sacular, ¿sí? Bien. Básicamente, este adenómero tiene como una forma de bolsita, ¿sí? Ven que arranca ahí, se dilata, parece una bolsita, como si alguien hubiera inflado el tubito de ensayo. Bien, acá tenemos un corte longitudinal de la glándula, acá se ve bien asociado con un folículo piloso, ¿sí? Bien, y lo que vamos a observar a simple vista es que tiene una tensión HI negativa directamente, ¿sí? Yo veo todo el preparado ahí bien tenido y acá pálido. Bien, acá tenemos una imagen mucho más de cerca, ¿sí? Del adenómero, y acá podemos observar mucho más detalle. En el centro vamos a ver que hay muchísima palidez, ¿sí? Y tengo células que están bien grandes, con núcleos pignóticos, ¿sí? Que están súper chiquititos y de cromatina muy densa. Y también en esta foto, perdón, yo a veces me acerco porque desde lejos obviamente no veo, pero se ve como que tiene muchas gotitas de lípidos, en realidad se ven como gotitas que son HI negativas, nosotros la verdad que así deberíamos hacer un Sudán para confirmar que son lípidos, pero sabemos que son lípidos por la teoría. Y más hacia la periferia vemos que hay un poquito más de tinción y los núcleos ya no están así tan chiquititos, ¿sí? Tan condensados, sino que se ven un poquito más esféricos y las células con un citoplasma un poco más acidófilo, ¿sí? Que son las células que básicamente van a regenerar el pool de esta glándula, ¿sí? O sea, la célula que está acá en el medio arrancó
como estas que están acá en la pared, ¿sí? Se fue cargando el lípido, se cargó, llega un momento, por ejemplo estas de acá, que ya ni siquiera tienen núcleos, ¿sí? Que sufre apoptosis, se desarma y se libera todo el contenido más la célula muerta por este pequeño conducto que tiene la glándula y después el resto del folículo piloso hacia el exterior, ¿sí? Esta glándula tiene tipo de secreción holocrina. Holocrina, la célula muere, se rompe, libera hacia el exterior su producto que tenía en el interior más los restos celulares, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora seguimos con los que son bastante complicados de entender. Bien, esto imagínenselo como si fuera, ¿vieron las bolitas esas de las pelotitas de telgopor? Bien, imagínenselo básicamente así, y que si ustedes la abren, se ve cortado como una pizza. Creo que es lo más parecido como para que se lo imaginen en 3D esto. Una Bien. naranja también, una naranja con una pajita. También. Un coco con una pajita. Es verdad. ¿Sí? Es también Es verdad, otra forma de la naranja es pensarlo. buena. Ujú. Encima la naranja la cortás y ya tiene las divisiones. Claro, claro, pero lo que tienen que agregarle es que tiene una pajita por la cual va a salir la secreción. Sí, Entonces el ahí conducto, se obviamente. entiende el conducto intercalar también. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Por ejemplo, en este adenómero tenemos el corte bien transversal del adenómero, ¿sí? Y encontramos células que a este corte las voy a ver triangulares, ¿sí? 1, 2, 3, con una tinción que es bien acidófila pálida, y vemos que los núcleos están bien aplastaditos hacia la periferia, ¿sí? Se ven como más aplanaditos, y están bien en la porción basal. Y vemos una pequeña lucecita ahí en el centro, ¿sí? Esta descripción que les hice es la descripción de un adenómero acinar, en este caso de tipo mucoso, ¿sí? Va a estar secretando glucoproteínas, por eso se ve súper pálido. Ahora, en este caso, en esta imagen, vemos, está un poquito más desarmado, pero la verdad es que se ve bastante bien comparado al resto. Vemos también una estructura en corte transversal, que tenemos nuestras células que se ven triangulares también, pero en este caso los núcleos se ven bien esféricos, con la cromatina laxa y el nucleolo evidente, y el citoplasma ya lo veo basófilo, ¿sí? Si comparo con esta estructura de acá, que está al lado, que también tiene componente mucoso, y comparo con esta, ¿sí? Vemos la diferencia de tinción. Y otra cosa, que este es un detalle muy finito, acá en este caso se ve la luz justo ahí donde yo puse el puntero, ahí lo voy a correr, es mucho más pequeña que la de este, por ejemplo, ¿sí? Bien. De este lado tenemos un acino seroso. Y después tenemos los mixtos, que básicamente vamos a tener una luna serosa, tipo un centro seroso, y en la periferia vamos a tener células mucosas. Por ejemplo, este de acá que justo está medio tapado por el pelo del microscopio, pero tenemos el centro mucoso, y en la periferia células serosas. Se los voy a mostrar mejor con un dibujito que tengo por ahí para que lo puedan ver bien, porque la verdad que esto acá es un bardo de cosas que está todo cortado, perdón, no tenía mejores imágenes. A ver, Pero por ahí si vuelven a la idea, yo trato de mostrarlo en la cámara, si vuelven a la idea de que este es el adenómero mucoso, lo que tienen que pensar es que la medialuna serosa está así por encima, ¿sí? Eso en realidad cuando lo lean es un artefacto de la técnica, pero para nosotros no importa. Es la medialuna serosa de Januzzi, o medialuna serosa, digamos, de los acinos mixtos. Después van a leer, cuando mírenlo en el libro, porque por ahí está bueno entender que en realidad las células son como empujadas hacia arriba, pero histológicamente para nosotros es un acino mixto con una medialuna serosa, punto. ¿Sí? Ah, está bueno el dibujito este, mira. Bien. Sí. Bien. Entonces acá tenemos un esquema del acino mucoso, un esquema del acino seroso, y acá un esquema del mixto, que como Javi les había dicho antes, las células están en realidad intercaladas, no es que hay unas que están más hacia la periferia y otras más centrales, sino que cuando el tejido se deshidrata, se hace toda la técnica, las mucosas quedan en el centro y las serosas son retraídas, básicamente, ¿sí? Y esto es lo que vemos, en realidad es un artificio de la técnica, pero... Perdón, perdí. Ahí está, una de las hojotas. Pero bien, nosotros lo describimos así, que es como se ve, ¿sí? Bien. Bueno, acá hasta acá llegamos con adenómeros,
¿sí? De lo de hacinar. ¿Se entendió lo de los adenómeros por ahora? ¿O quieren que vuelva a explicar algo? Porque vamos a arrancar con los conductos. No sé qué dijeron en el chat. A ver. Sí, sí. Entendido, sí, perfecto. Bueno, Sí, todo bueno, perfecto. genial. Genial. Vamos a arrancar con conductos, ¿sí? Bien. Nosotros, algo que yo me había olvidado de decirles antes de ver los acinos es que esto dentro de un órgano está dividido en lobulillos, ¿sí? Que son cúmulos de estos acinos en este caso, ¿sí? Cúmulos de este epitelio. Ven, por ejemplo, acá que esto no es un artificio de técnica que está separado del tejido, sino que acá lo más probable es que de este lado tenga un lobulillo y de este lado tenga otro lobulillo, ¿sí? Entonces, nosotros los conductos primero vamos a separarlos en intralobulillares, o sea, los que están adentro del lobulillo, como por ejemplo estos de acá, o estos que están acá marcados, y después vamos a tener los extralobulillares que están por fuera del lobulillo y van a estar entre los lobulillos, ¿sí? Por estos lugares corre el tejido conectivo, ¿sí? Van a estar metidos dentro de esos tabiques de tejido conectivo, y van a ser obviamente mucho más grandes que los que están dentro del lobulillo. Si ustedes imagínense que los acinos empiezan a salir conductos, esos conductos se van uniendo con otros conductos de otros acinos, van creciendo de calibre, hasta que en un momento salen de este lobulillo y se tienen que empezar a unir con el resto y desembocar la glándula en donde sea, ¿sí? En este caso son glándulas salivales las que estamos viendo. Bien, entonces vamos a arrancar desde el conducto más pequeño, ¿sí? El que sale directamente del acino. Bien, vamos a tener dentro del lobulillo dos tipos de conductos. Uno que es el más pequeñito, ¿sí? Que está revestido por un epitelio cúbico simple. Los núcleos van a ser bien esféricos, acá se puede ver, ¿sí? Y el citoplasma bien acidófilo, ¿sí? Y obviamente la luz se ve bien marcada. Este conducto se va a llamar intercalar y tiene el mismo tamaño de un acino, más o menos, ¿sí? O hasta más chiquito. Entonces, para asegurarse que están viendo un conducto intercalar, ustedes comparan con las estructuras que tienen al lado, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿sí? Si ven que más o menos es del mismo tamaño de un acino, o más chiquitito, se quedan tranquilos. Conducto intercalar. Ahora, este conducto va a ir creciendo, se va uniendo con otros conductos, crece de calibre, y vamos a encontrar otro, ¿sí? Que son estos que están acá, que se van a llamar conductos estriados. También tienen un epitelio cúbico simple, una luz bien amplia, citoplasma bien acidófilo, núcleos esféricos, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, ¿sí? Que es mucho más grande ya que lo que veníamos viendo. ¿Y por qué se llama estriado? Ustedes créanme, aunque en esta imagen acá se ven bastante bien, en su porción basal se ven unas pequeñas estriaciones acidófilas, ¿sí? Que van corriendo así, como yo les llevo el mouse. En esta zona más que nada se pueden ver, que básicamente son pliegues de la membrana basal, y en esos pliegues hay muchas mitocondrias, entonces se les hace como unas estriaciones más acidófilas, ¿sí? Entonces por eso le decimos conductos estriados. Se verían todas por acá las estriaciones. Bien, eso en cuanto a lo intralobulillares, y después obviamente si crece de calibre, los extralobulillares los van a encontrar con un epitelio por ahí cúbico bien estratificado, se va a empezar a hacer un poquito más cilíndrico en algunos casos, ¿sí? Hasta desembocar. No tengo imágenes porque no tenía, no encontré entre mi galería. Bien, ahora sí, el último tipo de adenómero, el alveolar. Acá tenemos una imagen de campo, ¿sí? De un órgano donde vemos que los tenemos también separados en lobulillos, ¿sí? Acá sí traje una imagen de campo para que los vean bien. Tenemos tejido conectivo entre medio, lobulillo. Acá tenemos una imagen un poco más amplia, amplificada de lo que se está viendo dentro de los lobulillos, y podemos ver estructuras, ¿sí? Que tienen una gran luz. Todas tienen una gran luz, y algunas tienen una luz que se ve bastante irregular, ¿sí? Todas revestidas por un epitelio cúbico simple, y una luz bastante irregular, ¿sí? Por ejemplo, acá en campo ya veo esto que tiene luz irregular, esto que tiene luz irregular, ¿sí? Bien, las que tienen luz que son irregulares, podemos estar seguros y decir que son adenómeros. ¿Por qué? Porque en esta glándula justamente están ramificados estos adenómeros y me dan esta irregularidad. Pero ahora, algo que se ve bien tubular, por así decirlo, bien homogénea la luz,
la verdad es que no sabemos si es un pedazo de enómero que yo lo corté por acá y se ve un pedacito de la luz, o si es un conducto, ¿sí? O sea, yo no podría marcar esto y decir, acá estoy en un conducto, esto no es un pedazo de enómero, ¿sí? Pero sepan que los adenómeros sí los pueden marcar bien. Yo donde me pare, por ejemplo, este de acá, que tiene luz irregular, yo puedo decir que es un adenómero, ¿sí? Y después, obviamente, además de los conductos que están dentro de los lobulillos, que no podemos diferenciar muy bien de los adenómeros, tenemos los conductos que están por fuera del lobulillo, ¿sí? Que cuando veamos este órgano como órgano, para el siguiente parcial vamos a ver que tienen otros nombres los conductos, ¿sí? Pero por ejemplo esto que acá está bien grande, yo puedo marcar y decir con seguridad que es un conducto, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Hasta acá ya terminamos con glandular. Están todos muy callados. Muy ¿Alguien me dice temprano. algo? Sí, me parece que es muy temprano, pero no, está perfecto. Se entendió súper. Genial, genial. Bueno, no sé ¿Querés que cómo siga quieren. ahí con vasos? ¿Doy un poco de vasos, vasculatura? Dale, 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 yo dale. O te como, no sé, pasé como el quieran. Power ¿Doy o vasculatura? Sí. Bueno. Gente, si van teniendo alguna duda, la van para que. consultando, ¿sí? Porque nosotros elegimos Ay, un par de temas, pero, digamos, si hay alguna otra duda, como hicimos ahí recién, la está. contestamos por el chat o paramos y contestamos, ¿sí? Bueno, otro tema medio polémico, ¿sí? A veces medio complicado, ustedes siempre recuerden, vasculatura, estudianlo desde la guía de TP y de los seminarios y las clases que les dimos, ¿sí? Porque a veces en los libros de texto varía un poco la... Se ve ahí la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Varía un poco la clasificación de la vasculatura. Levemente algunas diferencias. Así que les recomendamos que lean las clasificaciones de la cátedra, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos ustedes van a tener vasos de tipo arteriales y vasos de tipo venoso, ¿sí? ¿Qué grandes diferencias yo puedo encontrar para diferenciar una arteria de una vena, ¿sí? Primero, la luz. El lumen va a ser bien regular. Este es un vaso muy grande, así yo veo solamente una parte de la luz. Voy a ir a ver un vaso que pueda encontrar. Bueno, justo estos están medio deformados. Fíjense acá, el lumen es bien regular en un vaso arterial, es un vaso pequeño. En cambio, en un vaso venoso, el lumen va a ser más irregular, más como agrandado, ovalado, ¿sí? Es una gran diferencia entre arteria y vena. A su vez, cuando yo hago un corte transversal, bueno, otra cosa más. Cuando yo comparo la relación luz-pared, o el tamaño de la pared, con respecto a un vaso venoso, vamos a ver que un vaso venoso tiene muy poquita pared con relación con la pared del vaso arterial, ¿sí? Y la relación luz-pared en un vaso arterial va a ser 1:1 o 2:1. En cambio, yo voy a tener, en el vaso venoso voy a tener mucha luz, 4, pónganle una relación de 4:1, con relación a la pared. La pared de la vena va a ser mucho más pequeña. Y también, entre esas túnicas, que ahora vamos a ver las 3 túnicas de los vasos, la túnica que yo tengo menos tamaño en una vena con respecto a una arteria es la túnica media o muscular, ¿sí? Y eso le da el tono, ¿ven? El tono que tienen los vasos, ¿sí? La arteria, por eso el lumen es bien regular y no colapsa, porque tiene muchas capitas de músculo que le dan ese tono arterial. En cambio, la vena tiene muchos menos músculo, entonces por eso como se colapsa, y la luz se hace ovalada, ¿sí? Esa es otra gran diferencia. Y otra gran diferencia es que en un corte transversal, yo acá igual veo muy chiquitito, tendría que ser un poco más aumento, yo hago corte transversal de una arteria, los núcleos del endotelio, que es el epitelio plano simple, se lo vamos a denominar endotelio, se ven redonditos, ¿sí? Porque estas células epiteliales acompañan el flujo sanguíneo, ¿sí? En cambio, las células musculares se van a ver en un corte longitudinal, ¿sí? Van a ser perpendiculares a los núcleos endoteliales, ¿sí? No va a haber, van a tener esa relación. Los núcleos en un corte transversal se van a ver redonditos, en cambio, los musculares se van a ver en el otro sentido, en un sentido longitudinal. En cambio, en un vaso venoso, yo en un corte transversal voy a ver los núcleos del endotelio longitudinales y van a tener el mismo sentido que los núcleos de las células musculares lisas, ¿sí? También se van a ver longitudinales, ¿sí? Van a acompañar. Entonces, recuérdense esa diferencia. Acá lo vemos en un vasito más chiquito, lo vamos a ver también. Fíjense acá, un corte transversal de un vaso, núcleo endotelial, yo marco ahí con el cursor, bien redondito, y que tengo acá al lado es una célula muscular lisa, el núcleo, fíjense, tiene el sentido contrario, ¿sí? Son perpendiculares. En cambio, en una vénula,
tengo los núcleos endoteliales, bien acá también como que se fusiona, aparece con el músculo. Fíjense acá tengo un núcleo endotelial bien longitudinal, y acá debajo tengo en el mismo sentido un núcleo de una célula muscular que compone la túnica media de esta vénula, ¿sí? Eso es algo bien típico de los vasos venosos, que los núcleos endoteliales y los núcleos de las células musculares lisas tienen el mismo sentido. Cuando yo hago un corte, tienen el mismo sentido, ¿sí? Y otra diferencia también ustedes tienen que diferenciar, también tienen que tener, es diferenciar la macrovasculatura de la microvasculatura, ¿sí? Y eso en realidad yo lo veo cuando hago un seco fuerte. Esto es un seco fuerte, ¿sí? Esto no es un seco fuerte, esto es un campo. En un seco fuerte, si el vaso me ocupa más de la mitad de la imagen, ¿sí? Estoy en presencia de un vaso grande, de la macrovasculatura, ¿sí? Más de 200 micrones, macrovasculatura. Y si tengo un seco fuerte, el más aumento, fíjense acá, y tengo un vaso que me ocupa menos de la mitad de mi imagen, tengo microvasculatura, ¿sí? Menos de 200 micrones. Macrovasculatura, ¿qué me comprende? Las arterias elásticas y musculares y las venas grandes y venas medianas, ¿sí? En cambio, micro, tengo arteriola, metaarteriola, vérula pericítica muscular y el capilar, ¿sí? El vaso sanguíneo más pequeño que podemos encontrar. Bueno, si yo empiezo a describir un vaso grande, si de macrovasculatura, yo veo un vaso grande, primero voy a hacer una diferencia entre si es vaso arterial o vaso venoso, ¿sí? Eso me interesa a mí saber si es arterial o venoso. En este caso, fíjense, yo tomo este vaso, tiene lumen irregular, tiene una pared bastante grande en comparación con este vaso, ¿sí? Tiene una pared un poco más pequeña, ¿sí? Tiene una luz más irregular, y si yo hago más aumento, me gustaría hacer más aumento aún. Voy a ver si tengo una foto acá en el repaso, otra comisión, a ver. Bueno, justo no hay. Esta muscular. Bueno, si yo haría más aumento, acá vería los núcleos bien redonditos del endotelio, ¿sí? Y acá debajo vería los núcleos de las células musculares que tendrían sentido perpendicular al sentido del endotelio, ¿sí? Y este vaso, a su vez, tengo túnica íntima, ¿sí? Que es la túnica en contacto con el lumen. Tengo la túnica media, compuesta por capas de células musculares lisas. Y después tengo la tercera túnica, que va a ser el tejido conectivo laxo que voy a tener en la circunferencia, ¿sí? Con algunos vasos también, y que se va a llamar túnica adventicia, o la túnica externa, ¿sí? Son las tres túnicas que componen a todos los vasos, ¿sí? Que depende en qué vaso esté, va a estar un poco más desarrollada o menos desarrollada. Y la túnica media de este vaso arterial, a su vez, va a tener entre cada capa de músculo liso, voy a tener como festoneado, a ver si yo puedo hacer un poco más aumento, no se ve mucho igual. Acá se ve un poco mejor. Fíjense, núcleo más redondito, acá créanme que el sentido está medio raro el sentido, pero tiene que ser perpendicular. Los núcleos del músculo liso va a ser perpendicular al endotelio, y voy a tener algo bien distintivo, ustedes ven esto y ya están en esta arteria. Fíjense, esto como en zigzag, estas como serpientes que están acá, bien acidófilas intensas. Bueno, estas son láminas de fibras elásticas, ¿sí? Hay muchas, entre cada capa de músculo liso, tenemos láminas elásticas, ¿sí? Esto es típico de una arteria elástica. En este caso la aorta, ¿sí? Pero recuerden, cuando yo veo esto en un vaso arterial, vaso muy grande, una túnica media muy grande, con láminas elásticas bien marcadas entre sí, esto viene en zigzag acidófilo, estoy en presencia de una arteria elástica, ¿sí? Recuerden, para fibras elásticas, ¿qué técnicas especiales podría usar también, ¿sí? Esto es una HIE, pero podría usar también una técnica especial para fibras elásticas, ¿sí? Eso recuérdenlo, el TP1, ¿sí? Bueno, me voy al vaso del lado. Yo hago una comparación, tengo un vaso grande, ¿sí? Tengo un lumen ovalado, irregular, ¿sí? Una pared mucho más pequeña en relación con el lumen, así una relación 4 en 1, póngale. Y yo voy a ir a más aumento ahora, al ver la pared de este vaso, a definir qué vaso es, ¿sí? Esperen que minimizo esto, así me queda mejor. Bueno, fíjense, acá tengo los núcleos endoteliales que se ven más como longitudinales, ¿sí? En diferencia a esto del arterial, que se ve bien redondito, bien corte transversal, ¿sí? Acá se ve más un corte longitudinal del núcleo de endotelio, ¿sí? Que va a pertenecer a la túnica íntima. Después tengo la túnica media, fíjense lo finita que es en relación a esta túnica media, ¿sí? Del vaso arterial. Y esta túnica media, fíjense los núcleos musculares lisos,
acá se ve medio raro igual, pero bueno, ustedes acuérdense que el vaso venoso va a compartir, ¿sí? La relación del núcleo liso me comparte la relación con el núcleo del endotelio del vaso venoso, ¿sí? Eso es bien típico. Y después tengo la túnica adventicia, ¿sí? Que la túnica adventicia de este vaso venoso grande, que es esta vena grande, va a tener, fíjense acá, yo veo como, tengo colágeno laxo, esta acidofilia muy clara es colágeno laxo, y a su vez tengo como ramilletes acá, acidófilos. Esta túnica adventicia es única de vasos en general, porque los vasos en general no tienen músculo liso en su interior. Pero la vena grande, ustedes recuerden, que en la adventicia voy a tener músculo liso, como brotes de músculo liso, ¿sí? Que corren en sentido contrario a este músculo liso, ¿sí? Pero sepan, no tienen que saber la relación que tiene este músculo liso, sino sepan que la túnica adventicia de la vena grande va a tener como brotes de músculo liso en su interior. Va a tener colágeno laxo y a su vez va a tener músculo liso en su interior, ¿sí? Esa es la descripción de una vena grande, que en este caso va a ser la vena cava, ¿sí? Bueno. Seguimos un poco más con la macrovasculatura. Fíjense acá. Este vaso, que en realidad, esto está en aumento, ¿sí? Pero ustedes créanme, que a ver si voy a otra imagen, sería este vaso, ¿sí? Yo tengo acá un vaso, acá, esto sería como un campo, acá le voy a más aumento, vería la pared, parecería ser que esto me cruza, esto es, créanme que es un seco fuerte y esto es un campo. En seco fuerte, fíjense, yo trazo una línea, este vaso me ocupa más de la mitad de campo, entonces sigo estando en la macrovasculatura, ¿sí? Vamos a ver si yo puedo dejar esta imagen. Vamos a escribir. Fíjense acá, tengo lumen irregular, una pared bastante gruesa, ¿sí? Que veo como se me fusiona con el tejido conectivo en la periferia, pero bueno, la muscular, la túnica media, es más o menos hasta acá. Es bastante gruesa, ¿sí? Relación 2 o 3 en 1, ¿sí? Y fíjense, si yo voy a más aumento, veo en el corte, en los núcleos endoteliales bien redonditos, y van perpendiculares a los núcleos del músculo liso, ¿sí? Típico de un vaso arterial, ¿sí? Tengo macrovasculatura, vaso arterial. Pero tengo una capa también bastante grande de músculo liso, pero algo bien típico de este vaso es que yo le veo, fíjense acá, yo puedo marcar acá como un zigzag, una serpiente acidófila, esto es la membrana limitante interna, ¿sí? Yo únicamente veo una lámina elástica, únicamente veo solamente una lámina elástica, no veo como múltiples, como en un vaso elástico, ¿sí? Vaso arterial elástico, veo solamente uno, y veo la más interna, veo marcada, ¿sí? Que me diferencia a la túnica íntima de la túnica muscular. Cuando yo veo un vaso arterial, que es macrovasculatura, vaso arterial, una capa de músculo bastante grande, no le veo láminas elásticas en su interior, pero veo únicamente esta lámina elástica interna bien prominente, estoy en presencia de una arteria muscular. ¿Se entendió? Bueno, eso es de macrovasculatura arterial, arteria muscular. Eso recuérdenlo, lámina elástica interna bien definida. Después, se me está por cortar ahora, me quedé menos de un minuto, así que cuando se corte volvemos al mismo Zoom, ¿sí? Bueno, después tenemos la vena mediana, que yo no voy a hacer una descripción de la vena mediana, pero ustedes recuerden que la vena mediana es como una vena, es macrovasculatura también, en un seco fuerte me va a ocupar